Hola, muy buenas tardes niños y niñas. Hoy, continuando con la unidad de la ciudad en la historia, miramos la ciudad industrial. Esta ciudad ya aparece recién en el siglo XVIII, pero todavía no con las características que va a adoptar hacia el siglo XIX. Aún en el siglo XVIII nos encontramos con ciudades que son una mezcla, una combinación de elementos barrocos y ciudad medieval. Es decir, todavía estamos frente a ciudades con murallas, ciudades con calles muy estrechas, muy pequeñas en general. A mediados de este siglo, del XVIII, la revolución industrial llega, pero muy puntualizada, muy localizada y focalizada. Se hace presente en la vieja ciudad barroco medieval, ya muchas de ellas recién iniciando una fase primaria de revolución. ¿Cómo va a ser entonces este cambio y este proceso? Lo primero que vamos a ver es que las industrias se instalan a orillas de los ríos muy cercanos a él. En general, en la Inglaterra de esa época, los ríos eran el medio de comunicación básica que ellos tenían y por lo tanto podían contar con el agua suficiente para hacer todo proceso industrial, pero también era el medio más común por donde las barcazas y los barcos de pequeño calado proveían a las ciudades interiores de mercaderías, materias primas, pero también ellas eran las mismas que sacaban la producción hacia los puertos más grandes. Este progreso empezó a acelerarse cada vez más cuando llegan los campesinos a la ciudad, atraídos por la cantidad de trabajo que existía en ella, pues las fábricas en esa época requerían de muchísima mano de obra, porque obviamente no estaban mecanizadas ni robotizadas como hoy en día. Este fenómeno se hace cada vez más y más y más rápido porque la migración del campo hacia la ciudad es cada vez mayor. Y eso genera entonces un fortalecimiento de la industria y de las manufacturas. A esta situación tenemos que agregar otros aspectos más. Por ejemplo, el desarrollo del transporte. El desarrollo del transporte fue vital para la ciudad, para la conformación de una ciudad industrial, pues la locomotora, el barco a vapor, el desarrollo del motor a combustión que dio paso al automóvil y todos sus similares, permitió la expansión del mercado económico. Es decir, la industria ya no tuvo las dificultades de trasladar su producción hacia otros mercados, sino ahora era muy rápida la exportación de productos, lo que fue generando entonces un requerimiento por parte de la industria de más población obrera. Es así entonces que gracias a esto comienzan a crecer ciudades como Liverpool o Londres o Hamburgo o Amberes y la misma Nueva York que hacia allá el siglo XIX vive la revolución industrial propiamente tal. Esta situación entonces eh, tiene una repercusión muy grande sobre la ciudad porque, como ya les decía, cada vez se necesita de más población obrera, de más mano de obra, y esta ya no tiene el espacio dentro de la vieja y antigua ciudad barroca o medieval, sino que tiene que instalarse forzadamente en la periferia. Y es así como la ciudad cambia su forma y comienza a extenderse como si fuera una gota de agua.
se extiende cada vez más rápido, y esto lo podemos ver muy bien en París, en Bruselas y en Berlín, que son ciudades que se expanden espacialmente muy aceleradamente. Por lo tanto, esto nos lleva a una situación puntual. Las industrias, como tal, se convierten en las dueñas y señoras del suelo urbano y suburbano. ¿Qué quiere decir esto? Que donde se instala una industria, la ciudad inmediatamente, o ese barrio o esa zona, cambia, porque llegan los medios de transporte, llega la luz eléctrica, llega el alcantarillado, se pavimentan las calles, aparece más smog y más contaminación, etcétera, pero también junto con ello se empiezan a instalar nuevos barrios urbanos, nuevos barrios obreros o de clase media. Eso mismo pasa con los grandes almacenes, las bodegas gigantescas, los docks, como les llaman los ingleses, las estaciones del ferrocarril, que atraen mucha población y atraen más actividad económica alrededor de ellos. Las ciudades, como ustedes pueden ver, crecen con un desorden gigantesco. Se rompen, se derriban las murallas medievales, muchos de los barrios medievales van a desaparecer porque la industria se instala en estos suelos, o porque aparecen nuevos comercios o aparecen más talleres, etcétera. Los pueblitos chiquititos, las pequeñas aldeas comienzan a ser absorbidas por la ciudad, por este crecimiento aceleradísimo y súper desordenado de la ciudad. Miremos entonces un ejemplo de ello. Aquí tienen en el primer mapa a Londres en 1813, un Londres que recién está viviendo este fenómeno de la revolución industrial en su fase más aguda. Si ustedes se fijan, la mancha más gris oscura es ese Londres. Es una ciudad más bien pequeña todavía, cruzada en su parte sur por el río Támesis. Y por el otro lado, ¿qué vemos? Vemos otro mapa de un Londres, que es la mancha gris oscura, mucho más grande. El río claramente se ve en la parte sur, ya ha crecido toda la parte sur y se ha extendido hacia el norte y hacia el este y el oeste, generando entonces una absorción de los pueblos y pequeñas villas que se encontraban a su alrededor. En este caso estamos, en ese mapa, estamos en el Londres de 1880. Este crecimiento obviamente va a traer aspectos también negativos, como son los barrios obreros. Los barrios obreros, o slums, como se les conoce en Inglaterra, se desarrollan en condiciones bastante malas. Son un tipo campamento en plena ciudad. ¿Ya? Para muchas personas de buen corazón o con conciencia social son una pesadilla, porque ellos consideran que es terrible que los obreros y sus familias vivan en tan malas condiciones. ¿Y cuáles son esas malas condiciones en las que viven? Primero, viven en una fría regularidad, es decir, viviendas muy similares unas con otras, en general bastante feas, con calles de tierra y barro en el invierno, sin ningún tipo de gran comodidad y bastante faltas de higiene. Y por el otro lado son barrios que tienen una altísima densidad en el uso del suelo. Esto quiere decir que en pocos metros cuadrados viven muchas personas, como pasa hoy día con los edificios de departamento. Pero en esa época tenemos que considerar que todas estas viviendas, sean casas o departamentos, son viviendas que no cuentan con agua potable al interior de ellas, menos tienen baños y acceso al alcantarillado, tienen una muy mala ventilación porque con suerte tenían una ventana y nada más. A eso agréguenle que vivían muchas personas al interior de una vivienda.
Por lo tanto, esta falta de higiene en las viviendas es espantosa y genera una alta mortalidad en los barrios obreros. Ahí tienen un ejemplo como el de Nueva York, que en 1810 tenía 120 personas fallecidas por cada 1000 habitantes, pero en 1870, cuando están en plena revolución industrial los neoyorquinos, llega la mortalidad a ser de 260 personas por cada 1000 habitantes. Todavía quedan algunos barrios con este tipo de casas o edificios obreros, como fueron los Railroad House, que eran llamados así porque una larga fila de casas, unas pegadas a las otras, sin mayores comodidades, o los Dumbbell House, que los vamos a ver porque tienen una forma de pesa de mano, que tenían muy malas condiciones, unos patios mínimos y, como yo les decía, repetían todas las faltas de higiene que tenían los barrios obreros. Paralelamente a estos barrios obreros, ya en la ciudad antigua comienza a escasear la vivienda porque hay tanta población, lo que da origen entonces a zonas donde las viejas casas, ¿ya?, se subdividen y forman cités, casas corredores, como se les dice en España, o conventillos, como les decimos nosotros. Miremos entonces estos casos. Aquí tienen una gráfica, un dibujo de un gran artista que vivió durante el siglo XIX, ¿ya?, que muestra las famosas Railroad House. Si ustedes se dan cuenta, este dibujo está hecho mirando hacia los patios traseros de estas casas. Son casas pequeñas, si bien son de 2 pisos, son casas, como ustedes pueden ver, bastante estrechas, que tienen su límite entre una chimenea y la otra. Ahí ven el patio, que se usaba básicamente para colgar la ropa, para tener un mini huerto, ¿ya?, y para que los niños jugaran, porque en esa época obviamente no había lavadora y todo tenía que ser lavado en las artesas. Son casas con muy pocas ventanas. Vean que usted ahí mismo tienen una sola ventana hacia la parte trasera y generalmente había una ventana hacia la parte delantera y hasta ahí llegaba todo. A esto también podemos ver esta forma que van a adoptar también las casas en la vieja ciudad, más bien en el centro de ella, que son los conventillos, siteo, casas corredores. Y ahí ustedes tienen una que se encontraba en Buenos Aires y pueden ver una foto de cómo eran en el siglo XIX y principios del XX para América Latina, ya con una cantidad enorme de personas que ocupaban esto que había sido antes una mansión. Y después tenemos un plano de las Dumbbell House, que básicamente eran pequeños edificios de departamento, que cada piso estaba dividido en 4 departamentitos. Estos departamentos, como ustedes pueden ver, si ustedes ven uno de ellos, ya tiene escaleras y tiene en la parte más delgada, en el centro, es el corredor de distribución para donde tú podías entrar hacia los distintos departamentos. Tienen 2 dormitorios cada departamento, una zona de sala de estar o living, y la cocina comedor que da hacia la calle porque es la que tiene ventanas para evitar entonces una contaminación mayor. Si ustedes se fijan, no tienen baño cada uno de estos departamentos. Los baños están en el Public Hall, que es esta zona de distribución. Entonces, 4 familias, con suerte, a veces eran muchos más, compartían entonces 2 baños que estaban en el centro de este corredor.
Aquí también vemos fotos de la época, especialmente de Gran Bretaña, y estas fotos nos muestran entonces la forma que adoptan estos barrios y estas viviendas obreras. Si ustedes se fijan, son todas ya correlativas, están todas una pegada a las otras, con patios muy chiquititos, como mostrábamos en la imagen anterior. También tenemos en el centro ya otra foto en donde la fábrica con sus chimeneas nos señalan entonces la existencia de este barrio obrero. Y finalmente tenemos una foto a color que nos muestra la transformación que tuvieron estas Dumble House, que yo les mostraba en el plano, ya actualmente. Hoy en día en general tienden a ser, obviamente se transformaron, y hoy día cada departamento tiene baño, tiene acceso al agua potable, tiene luz eléctrica y todas las comodidades propias de, de nuestra modernidad. Debido a estas malas condiciones en las que vivían los obreros, se empezaron a generar reformas en la ciudad. Estas reformas eh, van a ser las siguientes. Primero, Robert Owen, un industrial de principio del siglo XIX, es el primero que se pone a planear una ciudad que combine la industria por un lado y la agricultura por el otro. De hecho, aquí ustedes tienen un dibujo de lo que él quería hacer. La idea era que esta pequeña ciudad fuera absolutamente sustentable por sí sola y que tuviera que depender muy poquito de otras ciudades o del exterior. A Robert Owen ya se le ocurre esta idea y de hecho esa va a ser como la inspiración para que otros urbanistas lleguen a generar lo que se llamó la ciudad jardín. La familia Krapp, que era unos industriales muy poderosos en la Alemania del siglo XIX, ya, también van a construir pueblos, modelos, como ellos le llamaron, para sus obreros y sus trabajadores. ¿Ya? Estos pueblos obreros estaban en Essen, que es una región de Alemania, en donde estaban básicamente las industrias de la familia Krapp. La familia Krapp no solo tenían industrias de acero, sino también industrias de armas y de transporte. Acá en la pintura que aparece abajo de esta diapositiva, ustedes ven uno de estos pueblos modelos. Inspirado entonces en Owen y como una forma de solucionar las muy malas condiciones de la ciudad industrial, como eran el smog, la congestión, el ruido, la contaminación, la basura, etcétera, surgen entonces las ciudades jardines y las ciudades lineales, de la mano de Ebenezer Howard, que es el que crea la ciudad jardín, y de otros arquitectos y urbanistas como fueron Carlyle, Ruskin, Dickens, que si bien Dickens es un escritor, dio paso a que se inspiraran otros personajes en sus ideas literarias. Sin embargo, estos modelos son excepcionales, son la minoría dentro de lo que fue la ciudad industrial en su más amplia repercusión y amplia mayoría. Lamentablemente, la mayoría de las ciudades industriales, sobre todo cuando crecen y se expanden, adoptan la cuadrícula o el plano hipodámico que ustedes ya conocieron en la ciudad griega y romana, ¿ya? Como una forma de economizar el suelo.
y facilitar con mucho la especulación en los precios. Porque, como yo ya les decía, cuanto más se instalaba una industria y más exitosa era esta industria, más caro se volvía el suelo y entonces empezaba la especulación por la venta de suelo. Esto dio paso a barrios completos que eran literalmente construidos, al igual que hoy, construidos por empresas constructoras, ya para básicamente la burguesía, que era la que podía pagar estas viviendas. ¿Ya? La burguesía siempre se esmeró, especialmente la alta burguesía, en crear casas que fueran eclécticas, es decir, que mostraran todos los elementos eh, más hermosos de los estilos arquitectónicos anteriores a la revolución industrial. Por eso ustedes van a encontrar mezclas de elementos barrocos, elementos del neoclásico, elementos del naturalismo, que hacen entonces en su combinación crean entonces una linda vivienda grande con toda la modernidad de la época. Es decir, la burguesía fue la primera que tuvo baños al interior de sus viviendas, la primera que se preocupó de la instalación por ende, de agua potable, las primeras que tuvieron luz a gas y después luz eléctrica al interior de ella, fueron los primeros en tener automóviles, etcétera. Ahora vamos a ver ya cómo eran las excepciones a esta regla. ¿Ya? Entonces nos vamos con la ciudad jardín. Ustedes aquí tienen entonces dos diagramas. El primero, el de su mano izquierda, nos encontramos con el diagrama pleno, es decir, cómo se imagina Howard esta ciudad jardín. Para Howard lo ideal era crear ciudades más pequeñas conectadas con la ciudad mayor. Ejemplo, Londres en esa época era la ciudad mayor y Howard creía que lo más eficiente y lo mejor para la población era construir ya ciudades chiquititas alrededor, como si fueran unos satélites, alrededor entonces de esta Londres industrial. Por eso entonces ustedes tienen Central City, que vendría a equivaler a Londres, ya comunicada por caminos y trenes y vías férreas con otras ciudades más pequeñas. Ahora, ustedes ven que estas ciudades más pequeñas son círculos concéntricos. Veamos entonces cómo funcionan al interior, que vendría a ser el esquema o plano que ustedes tienen a su derecha. Aquí tienen entonces lo siguiente. El círculo blanco que hay en cada una de estas ciudades jardines más pequeñitas representa entonces el centro de la ciudad, donde están las escuelas, está el comercio, la biblioteca, la municipalidad, el teatro, etc. ¿Estamos? Este centro está comunicado por vías o avenidas, ¿ya? Grandes, más anchas, y que este centro ya comunica entonces a los barrios, ya te hace llegar a los barrios de las distintas clases sociales de esa época. Entonces, este centro está rodeado por un parque o, en su defecto, una arboleda. Después viene una zona que ustedes ven que tiene cuadros mayores, más grandes, que es la zona del barrio que va a ocupar la burguesía. ¿Ya? Después, este barrio está separado por una avenida más ancha, una gran avenida, que está arbolada, que está llena de jardines. Y separa, entonces, esta sección separa a
Otro barrio que tiene, si ustedes se dan cuenta, tiene cuadros más pequeños, que sería el barrio de los obreros y de los empleados. Y esto a su vez está circundado o cerrado por una serie de empresas, industrias, manufacturas, talleres, ¿ya? Que cierran la ciudad. Fuera de este marco, que es netamente urbano, se encuentran las propiedades agrícolas propiamente tal, las granjas, las fincas, como les llamamos nosotros, las parcelas, ¿ya? Y con eso se cierra entonces la ciudad jardín. A su derecha tienen ejemplo de estas ciudades jardines. Ahí tienen un ejemplo muy fiel a la representación que hizo Howard, ya círculos que se comunican por pequeños caminos unos con otros. Y también tenemos otra foto que nos muestra cómo eran estas avenidas que van comunicando el centro con los barrios burgueses y los barrios obreros. Obviamente aquí inmediatamente se soluciona el problema de la contaminación, por ejemplo, o de las largas distancias que debían recorrer entre el centro y la casa de cada uno de ellos. Por eso tuvieron cierto nivel de éxito las ciudades jardines y después, como no pudo hacerse más ciudades jardines, sí se aplicaron en forma de barrio. Pues por eso muchas ciudades tienen hasta el día de hoy pequeñas zonas donde se trata de copiar la idea de la ciudad jardín, es decir, de una ciudad con todas las comodidades, pero también con muchas áreas verdes. También ustedes acá tienen un link para mirar entonces cómo fue el proyecto original de Howard con respecto a las ciudades jardines. También tenemos la ciudad lineal, una ciudad netamente española, ¿ya? Que fue creada como una solución a la alta congestión que sufría Madrid hacia finales del siglo XIX. ¿Ya? Esta ciudad va a ser creada por Arturo Soria, un español, que trabajó muchísimo la idea de una ciudad ideal. A él le incomodaba mucho todo lo que era la manipulación del precio de la vivienda, la especulación, y por eso entonces creó una forma que impidiera la especulación. Y por eso se le ocurre entonces una línea lo más recta posible que tenga entonces viviendas a un lado y a otro de esta línea y una calle central principal con árboles muy bonitas por donde pasaba el tren, el tranvía, los automóviles, pero también era en esta calle principal donde se instalaban las matrices para el agua potable, el alcantarillado y la luz a gas en un principio y eléctrica después. Ahí ustedes tienen a su mano izquierda un plano de cómo se desarrolló entonces esta primera fase de la ciudad lineal. Está marcada con números, ya, correlativos, como ustedes pueden ver. Y después abajo tienen un perfil transversal de esta ciudad lineal. Acá, en esta sección, también tenemos dibujos y fotos de cómo fue construida esta ciudad lineal. En un principio, las propiedades más cercanas a esta gran avenida ya, van a ser chalets y palacetes que eran para la burguesía, ¿ya? Y hacia atrás se va a construir las viviendas que eran para obreros o empleados de distintas fábricas. También nos encontramos en el centro con un plano con ya la ocupación de viviendas en la ciudad lineal que se construyó en las cercanías de Madrid
Después tienen un dibujo de lo que va a ser el velódromo que se va a construir en esta ciudad lineal. Y posteriormente, abajo, tienen una foto de lo que era la principal avenida de la ciudad lineal. La ciudad lineal no tuvo gran éxito en España, pero sí fuera de España. El proyecto de ciudad lineal ha sido muy exitoso y ha sido ocupado en distintos países. Como yo les contaba en diapositivas anteriores, el resto de la ciudad industrial es una ciudad más bien ordenada, muy cuadriculada, como ustedes pueden verlo en este dibujo, en este caso de Barcelona, que va a ser una de las ciudades más industrializadas de la España del siglo XIX. Barcelona era una ciudad chiquitísima, muy medieval, que sufre una gran expansión espacial y esta expansión está determinada por este tipo de cuadrícula, ¿ya? Muy rectangular, muy regular, y que fueron llamados en España ensanches. Porque si ustedes pueden ver, hay avenidas, hay calles secundarias, hay una zona de espacio verde, que generalmente eran parques para que las familias pudiesen ir a pasear. Son zonas de edificios, básicamente de departamentos, combinada con algunas mansiones propias de la época. Acá podemos ver uno de estos edificios que fue construido en Barcelona, ya por uno de los grandes arquitectos españoles del siglo XIX, que rompe un poco con los esquemas que le gustaba a la burguesía de combinar elementos barrocos con elementos neoclásicos y no salir de ahí. Y él rompe con esa estructura y genera entonces un diseño propio, ¿ya? Un diseño que va a ser bastante exitoso, pero no tanto en España como en América, ¿ya? En este caso, este es el edificio, un edificio de departamentos, pero está hecho para la burguesía, no para la clase obrera. También nosotros encontramos este otro tipo de construcción, que es una construcción más ecléctica, donde se mezcla el neoclásico con elementos que le gustaban a los dueños de estas casas. ¿Ya? Estos son edificios de departamento, pero son departamentos enormes para lo que hoy día es lo típico y lo más común en términos del metraje cuadrado que tienen los departamentos hoy en día. Estos eran verdaderas casas, pero distribuidas en 2 pisos, ¿ya? Por lo tanto, en este edificio no vivían muchas familias, eran más bien para 2 o 3 familias como mucho, y como ustedes pueden ver, aquí se ve muy claramente que el primer piso está ocupado básicamente por locales comerciales, por cafeterías, restaurantes, tiendas, peluquerías, etcétera, al igual que pasaba en Barcelona con el edificio anterior. Por lo tanto, aquí vamos a tener nosotros en la ciudad industrial, para concluir, vamos a tener una combinación de estilos. En el centro va a prevalecer todavía el barroco, el neoclásico. Después va a mezclarse con la parte netamente industrial, la creación de fábricas. Después vamos a encontrar la formación de barrios obreros en indignas condiciones. Después vamos a encontrar los ensanches, que son estos barrios burgueses, con mucho más estilo y con mucha comodidad. Y finalmente vamos a tener estas
inventos, estas creaciones, como son la ciudad jardín y la ciudad lineal. Por lo tanto, entonces estamos frente a lo que hoy día ya podemos entender como una ciudad moderna, muy parecida, tanto en sus problemas como en sus comodidades, a la ciudad actual más posmoderna. Con esto terminamos la ciudad industrial y damos paso entonces a las tareas.